Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pasado algún tiempo en Antioquía, Pablo marchó y recorrió sucesivamente Galacia y Frigia, animando a los discípulos. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras. Lo habían instruido en el camino del Señor y exponía con entusiasmo y exactitud lo referente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo, pues, se puso a hablar públicamente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con más detalle el camino de Dios. Decidió pasar a Acaya y los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allí que lo recibieran bien. Una vez llegado, con la ayuda de la gracia, contribuyó mucho al provecho de los creyentes, pues rebatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando con la Escritura que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios. Dios es el Rey del mundo. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios es el Rey del mundo. Porque Dios es el Rey del mundo. Tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Dios es el Rey del mundo. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo de Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra y Él es excelso. Dios es el Rey del mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: en verdad os digo, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque vosotros me queréis y creéis que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Palabra del Señor. En primer lugar, quería agradecer la cantidad de muestras y felicitaciones que he recibido por la homilía del sábado pasado. Son ustedes muy buenos y escuchan muy bien. He recibido llamadas de todas las partes de España. ¿Qué voy a deciros hoy? El Evangelio que hemos proclamado a mí me ha sugerido tres cosas. No sé a vosotros, pero a mí tres cosas. Y las quiero compartir por si os ayudan a rezar. Dice Jesús: pedid y recibiréis. Nos invita a orar con confianza y a orar con perseverancia. Con confianza, ¿por qué? Porque Dios nunca dará cosas malas. Decía Jesús:
Si vosotros, siendo malos, no dais cosas malas a vuestros hijos, ¿cómo va a dar vuestro Padre Dios cosas malas a vosotros? Dios es más bueno que el pan. Yo recuerdo de niño cuando se caía un trozo de pan en el suelo y me decía mi padre: hijo, antes de comerte el trozo de pan, bésale, porque el pan es sagrado. Bueno, pues Dios es más bueno que el pan. Dios es misericordioso y hay que confiar en Él y hay que permanecer en la oración. No os canséis de rezar, no os canséis de pedir. Nos ha dicho el Evangelio, porque vuestro Padre os lo va a dar. Decía el Papa Francisco: nosotros nos cansamos de pedir perdón, Dios no se cansa nunca de perdonarnos. Ahora, ¿qué pedimos a Dios? ¿Qué le pedimos? Recordáis cuando éramos jóvenes, mi generación, que decíamos: salud, dinero y amor. Y el que tenga estas tres cosas, que dé gracias a Dios. Por lo menos en aquella ocasión se daba gracias a Dios. Ahora en las canciones, como máximo, se insulta a Dios y se le pone en el banquillo como el origen de falta de libertad, de falta de alegría, de falta de amor, de falta de eros, etcétera, etcétera. Yo cuando hablan de ese Dios me pregunto siempre: ¿de qué Dios hablan? Porque el Dios que yo he descubierto en el Evangelio, que Jesús ha dicho también: ahora os voy a hablar de mi Padre Dios. Y la segunda idea que quería compartir con vosotros. Dice: y voy a hablar de mi Padre Dios no en parábolas, voy a hablar de mi Padre Dios directamente. ¿Qué nos ha dicho Jesús de su Padre Dios? Que también es nuestro Padre. Que también es nuestro Padre. Lo vamos a escuchar mañana en el cántico. Me voy al Padre, a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Nos ha hecho hijos adoptivos de Dios. Es el mejor regalo que hemos recibido el día de nuestro bautismo. Ser hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de la vida eterna. El Dios que nos habla Jesús es el Dios Padre, es el Dios Abba, el Dios Papaíto para cada uno de nosotros. Es el Dios que decía antes, el Dios bueno. Qué bueno es el Señor. Venid a escucharle al Señor. Qué bueno es Dios. Por eso dice Jesús, ¿qué hay que pedirle a Dios? Pues que seamos santos, hombre. ¿Cuál es el designio eterno de Dios? Dios quiere que todos seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. Eso es lo que hay que pedir, que seamos santos. Y cuando uno es santo, dice el Evangelio, la alegría va a saltar desbordante en vuestro corazón. Los santos han sido los más inteligentes. ¿Sabéis por qué? Porque han sido felices en este mundo y se lo están pasando bomba en la vida eterna. Así han sido los santos. Alegres en este mundo, a pesar de sus dificultades y de sus problemas, y ahora gozosos y bailones en la vida eterna. Eso es lo que hay que pedir a Dios, que seamos santos. Porque la salud hay que pedírsela a los médicos. El dinero hay que pedírselo al trabajo. El amor hay que pedírselo al corazón. No está mal que pidamos esas cosas a Dios, pero lo más sagrado que hay que pedirle a Dios es que seamos santos.
Y la tercera idea nos ha dicho Jesús: vine del cielo y me hice hombre, vuelvo a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Para qué vuelve Jesús al cielo? Vamos a celebrar mañana la fiesta de la ascensión del Señor. Pues se va al cielo para tres cosas. Primero, para sentarse a la derecha del Padre, porque es el Hijo de Dios. Segundo, me voy a prepararos sitio para que cuando yo estoy, donde yo estoy, quiero que estéis vosotros. ¿Dónde está Jesucristo? Está en Dios. A mí me hace mucha gracia cuando voy a algún tanatorio y te dice la gente: bueno, mire, padre, el muerto esté donde esté. Oiga, ¿cómo que esté donde esté? ¿Que para que están como sonámbulos por la estratosfera? La fe de la Iglesia dice tres cosas: que hay cielo, que hay infierno y que hay purgatorio. En esos tres sitios están nuestros muertos. Y esa es la fe de la Iglesia. Jesús se va al cielo a prepararnos sitio. La muerte para un cristiano no es el final del camino, es la puerta para entrar con Dios. Y la tercera idea: Jesús se va al Padre para enviarnos al Espíritu Santo. Dirá Jesús: conviene que yo me vaya para que el Espíritu del Señor venga sobre nosotros, que celebraremos dentro de un par de domingos el día de Pentecostés. El Señor nos ha ido, diremos en el prefacio de mañana, para desentenderse de este mundo, sino que nos ha precedido como cabeza del pueblo cristiano. Estamos llamados a vivir en el cielo. Os he dicho antes, ¿qué quiere Dios de ti y de mí? Que seamos santos. ¿Y el santo qué pasa? Que nunca ha roto un plato. Me hacía gracia un monje que le preguntaban: padre, ¿ustedes qué hacen aquí en el convento? Y dice: pues mire, nos caemos y nos volvemos a levantar. Nos levantamos y volvemos a caer. Bueno, pues esa es la vida cristiana. Caernos en el pecado y levantarnos a la gracia. Ese es el juego permanente que tenemos que realizar en nuestra propia vida. Vamos a pedírselo a la Virgen Nuestra Señora, la Concepción, el título más bonito de la Virgen, la Purísima, la Sin Pecado, que terminamos, se ha pasado mañana, este mes de mayo, dedicada a ella, que hemos rezado el Santo Rosario con mucha devoción, para que estas tres ideas que os he intentado explicar sencillamente de lo que el Evangelio me decía a mí y que he compartido con vosotros, para que, si os sirve, hagáis como ella. Lo guardéis en el corazón, lo meditéis y lo viváis.